Hola, en el día de hoy voy a tratar de resolver dos ejercicios que tienen que ver con sistemas equivalentes de fuerza par. Para ello, en pantalla les muestro las dos imágenes que cada uno corresponden a un ejercicio. Entonces, en el primero nos piden que reemplace el sistema de fuerza mostrado por un sistema equivalente de fuerza par actuando en el punto O. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es la sumatoria de todas las fuerzas que constituyen el sistema para sacar una fuerza resultante. Para ello, sumamos las componentes de F1 con las componentes de F2 y quedaría de esta manera, que la F resultante es igual a 10 menos 15 en I más menos 15 menos 20 en J más 40 menos 30 en K. Y resolviendo la sumatoria, nos queda que en I menos 5, en J menos 35 y en K menos 70. Todo esto en Newton. Siguiendo con nuestro ejercicio, lo segundo que debemos hacer es sacar nuestro vector posición. Para esto debemos de hallar la posición, el vector posición de O con respecto a A y de O con respecto a B. Para ello hallamos las coordenadas de A, que como vemos en la imagen, A en el eje X no tiene componente, en el eje Y tiene 250 y en el eje Z tiene 100. Todo esto en milímetros. En B, para el caso de B, tenemos que en el eje X tiene 150 milímetros, en el eje de la Y tiene 25 milímetros y en el eje de la Z tiene 40 milímetros, como se muestra en esta parte de aquí. Como sabemos que en el Sistema Internacional de Medidas de Unidades, no podemos utilizar unidades en milímetros, tenemos que utilizarlas en metros. Todas estas componentes las ponemos en metros y tenemos en cuenta los signos que aparecen acá. Sabemos que 0,025 en metros es negativo. Entonces, para esto nos queda que la vector posición de O con respecto a A es igual a 0 en I menos, aquí es menos 0,25 en J más 0,1 en K. Y acá el vector posición de O con respecto a B es 0,15 en I, 0,025 en J más 0,04 en K. Entonces, para hallar el momento, que es el último paso del momento resultante de las dos fuerzas que actúan en el sistema, debemos de hallar el producto cruz del vector posición de O con respecto a A por F1 más el vector posición de O con respecto a B por F2. Estos son dos productos cruz. Para nuestro producto cruz hacemos el determinante, ponemos la componente I, J y K y tenemos que aquí va nuestro vector posición de O con respecto a A, que es 0 en I, 0,25 en J, 0,1 en K. Y acá nuestras componentes de la fuerza F1, que son 10, menos 15 y menos 40, más el determinante de la fuerza F2, que es IJK, el vector posición de O con respecto a B, que es 0,15, 0,025 y 0,04 en I, J y K respectivamente. Y para la fuerza F2 es menos 15, menos 20 y menos 30. Entonces, resolviendo los determinantes, queda que M resultante es igual a menos 8,5 en I más 1 en J menos 2,5 en K más 0,05 en I más 3,9 en J menos 2,6625 en K. Entonces, haciendo la respectiva sumatoria, nuestro momento final es menos 8,45 en I más 4,9 en J menos 5,125 en K.
Todo esto en newton por metro. Bueno, para el segundo ejercicio debemos hacer los pasos similares al ejercicio que ya habíamos mostrado antes, porque nos piden lo mismo, que reemplacemos en el sistema la fuerza por un sistema equivalente de fuerza par, a todo en el punto O. Lo primero que debemos hacer es buscar las coordenadas de los puntos A, B, C y D. Para ello vemos que A nos queda de la siguiente manera: 0 en X, 0 en Y y 8 en Z, porque A está solo sobre el eje Z. B nos queda 0 en X, 6 en Y 0 en Z, porque está en el eje de las Y. Y C está en el eje de las Z también, y nos queda 0 en X, 0 en Y y 6 en Z. Para el caso de D, nos queda que tiene componentes en X, tiene 2, y en Y tiene 3, y no tiene componentes en el eje Z. Entonces, el siguiente paso es buscar el vector posición de A con respecto a B y de C con respecto a D. Para eso, a las coordenadas de B le restamos las de A, y a las coordenadas de D le restamos las de C, como hacemos en el siguiente paso. 0 menos 0 es 0 en Y, 6 menos 0 es 6 en J, y 0 menos 8 es menos 8 en Z, o sea acá. Y de C con respecto a D, a las de D le restamos las de C, y nos queda que es 2 menos 0, queda 2, menos 3 menos 0, queda menos 3, y 0 menos 6 queda menos 6. Entonces, lo que seguimos que para poder hallar nuestra fuerza, las componentes de nuestra fuerza, para poder descomponerlas, necesitamos el vector unitario de A con respecto a B y el vector unitario de C con respecto a O. Por lo tanto, esto lo hallamos dividiendo el vector posición de L con respecto a A más la magnitud de las componentes del vector posición, como lo tenemos aquí. Como sabemos, este es nuestro vector posición, 6 en J menos 8K, y las componentes y la magnitud de las componentes la hallamos sacando la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes en X y en Y. Entonces nos queda que nuestro vector unitario es 6 en J menos 8 en K sobre 10 cada uno de estos. Para sacar nuestro vector fuerza F1, nuestras componentes de vector fuerza, sabemos que debemos multiplicar cada componente por el vector unitario. Entonces multiplicamos la primera fuerza, la fuerza FB es 5 kilonewtons. Para ello multiplicamos 5 por 630 dividido entre 10, nos queda que es 3, y 5 por menos 8 menos 40 entre 10 nos queda que es menos 4. Estas son las componentes de la fuerza A con respecto a B. Todo esto en kilonewton. Para la segunda fuerza hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos el valor de la fuerza FD, que es 7, y hacemos el mismo procedimiento. 7 con 7 se cancelan y quedan las mismas componentes, esto que tenemos acá. Todo esto en kilonewton. Como siguiente paso sacamos nuestra fuerza resultante, que es FAB más FCD, y entonces nuestra fuerza resultante queda así, resolviéndolo: 2 en I menos 10 en K, porque no tiene componente en J. Queda todo esto en kilonewton. Seguimos resolviendo nuestro determinante. Como sabemos, el vector posición de R de O con respecto a C, que son los vectores que vamos a utilizar, las distancias que vamos a utilizar para hallar nuestro determinante, son 6K, y R de O con respecto a B, 8K. Esto porque
se nos hace como más sencillo. Estas están en la línea de acción de la fuerza, que como lo vemos en la imagen, podemos utilizar cualquiera que esté en la línea de acción de la fuerza. Aquí he decidido utilizar el DC y el DB. He decidido utilizar este de A y este de C, ya que tienen solo componentes en el eje de la Z, o sea en K. Bueno, para ello lo que debemos hacer es sustituir en nuestro determinante y J y K. Sabemos que no tiene el vector posición de O con respecto a C, no tiene componentes. De O con respecto a A no tiene componentes en el eje X ni en el eje Y, sino en el eje Z, queda así. Y estas son las componentes de nuestra fuerza F1. Nuestra fuerza F1 que está acá. Entonces queda 2 menos 3 menos 6. Y acá de la siguiente manera reemplazamos. Resolviendo nuestro determinante queda que el momento es igual a 18 en I más 2 en J más 0 en K. Más el segundo determinante que es menos 24 menos 0 más 0. Y nuestro momento resultante, que es este que tenemos aquí, es menos 6 en I más 12 en J. Todo esto en kilonewton. Entonces esta sería nuestra respuesta. Sabemos ya que la fuerza equivalente en esta es esta que tenemos aquí y el momento equivalente